La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. Las llamadas epístolas generales fueron escritas durante un periodo que comprendía unos 4 o 5 décadas por personas que probablemente se conocieron, pero no tienen mucho en común la una con la otra, solo su carácter universal. Acabamos de estudiar la carta a los Hebreos, que según un comentarista, empieza como un ensayo, procede como un sermón y termina como una carta. Es sin igual por su contribución doctrinal y su excelencia literaria, demostrando la comparación y contraste de los dos sistemas, del judaísmo y del cristianismo. En general, se podría decir que Santiago y Primero de Pedro tratan principalmente de la ética. Segunda de Pedro y Judas tratan de escatología y las epístolas de San Juan tratan de la cristología y la ética. En la introducción al estudio de Santiago son varios los elementos que requieren atención. Por ejemplo, ¿quién fue el autor? El Nuevo Testamento menciona a lo menos 4 individuos que llevaban el mismo nombre, el nombre que lleva la carta que estamos por estudiar. Jacobo, en griego, y Jacobo y Santiago, o Santiago en español. Jacobo, el hijo de Zebedeo, es uno, en San Mateo capítulo 4, versículo 17, pero no era muy prominente en los evangelios y siempre reconocido como el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Además, fue asesinado por Herodes Agripa, probablemente en la primavera del año 44 después de Jesucristo. Se piensa improbable que un apóstol hubiera escrito semejante carta encíclica antes del año 44. Otro Jacobo, el hijo de Alfeo, en Mateo capítulo 10. Probablemente el mismo que Jacobo el menor de Marcos 15. Solamente se conoce a este mediante la lista de los apóstoles y es el más desconocido de todos. Todavía otro Jacobo mencionado era Jacobo, padre de Judas, no Iscariote, Lucas 6:16. No se sabe más de él. El candidato más probable es Jacobo, el hermanastro del Señor. A lo mejor convendría un breve comentario en cuanto a los hermanastros del Señor Jesucristo, ya que algunos tienen dudas. Déjeme sugerir 2 evidencias bíblicas a favor del argumento que José y María tenían otros hijos. Número 1, el Espíritu Santo empleó a San Lucas con su entrenamiento e interés médico para escoger la palabra primogénito y no la palabra unigénito en Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito. En cambio, en Lucas 7:12, San Lucas empleaba el término unigénito al referirse al hijo de la viuda de Naín. Quiere decir que Lucas sabía de los hermanastros de Jesús. Está también la implicación natural de San Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Los hermanos del Señor fueron incrédulos en Juan 7:1-5 hasta la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15. Este Santiago
fue quien dirigió el concilio en Jerusalén y estaba tan íntimamente asociado con los apóstoles que en dignidad y estatura casi era apóstol. Quien era el autor parece que nunca estaba en duda de parte de los recipientes de la carta. Lo que logramos saber del hombre Santiago cosechamos de fuentes bíblicas como el libro de los Hechos en capítulos 15 y 21 y la carta a los Gálatas en capítulos 1 y 2, agregando lo histórico de Josefo y las conocidas circunstancias de los creyentes judíos de la diáspora. El autor se identifica a sí mismo en Santiago 1:1, pero solamente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Obviamente, no quiso aprovecharse de su relación de hermanastro del Señor. Fue hasta en el tiempo del Concilio de Cartago, 397 después de Cristo, que la epístola recibió el reconocimiento canónico. En general, mientras tardaba el reconocimiento en Cartago y Roma, la iglesia en Jerusalén y probablemente las de Siria habían aceptado la epístola desde mucho antes. A lo mejor, la gran diferencia tenía que ver con el hecho de que la epístola fue escrita desde Jerusalén a judíos de la diáspora. No pretendía ser un mensaje para gentiles. Además, no existe razón lógica por una falsificación, puesto que no tendía a ser una polémica doctrinal y el nombre no es de los prominentes. Un falsificador hubiera escogido el nombre de una persona de más renombre para fortificar su aceptación y sofisticar su engaño. Ya varias veces hemos mencionado los recipientes de la carta, pero ¿quiénes fueron? Judíos creyentes de la dispersión, en parte causada por la persecución, inclusive la de Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 8. Por otro lado, ahí también están los que fueron convertidos en el día de Pentecostés, habiendo regresado a sus propios países. Culturalmente sufrieron los pobres, y por varias razones. En primer lugar, estaban lejos del templo en Jerusalén. Siempre difícil para el judío de aquel entonces. Además, eran judíos viviendo entre gentiles, en ciudades paganas. La clase de situación que a través de las edades causaba problemas. Pero porque eran judíos creyentes, no solamente sufrieron la persecución de los gentiles, sino los mismos judíos no creyentes los perseguían. La carta parece haberse ocasionado por las experiencias, el estado espiritual y las falsas ideas doctrinales de los creyentes judíos de la diáspora. Sufrían un estado espiritual bajo, mantenían una actitud incorrecta hacia Dios. Su hablar demostraba falta de control. Había facciones, divisiones, líos y un espíritu mundano. Muchos actuaron como si bastaba solamente el conocimiento intelectual de la verdad. La mayoría de los que examinan el texto de Santiago hoy día favorece una fecha muy temprana, en el primer siglo. No hay ninguna referencia a la caída de la ciudad de Jerusalén, que se llevó a cabo en el año 70 después de Jesucristo. La evidencia interna también apoya una fecha muy temprana. El orden y la disciplina de la iglesia vista en Santiago era muy sencilla. Es decir, no hay referencia a obispos, a diáconos, a los líderes, maestros o ancianos. Los creyentes todavía se reunían en las sinagogas. El carácter doctrinal señala la misma época, ya que el tema discutido en el concilio de Jerusalén
evento con fecha entre 48 y 49 después de Jesucristo, no surgió en la carta. Entonces, se cree que la fecha de la composición de la carta fue entre el año 45 y el año 48 después de Jesucristo. Bien se podría decir que el propósito del autor es conducir a sus lectores, los judíos creyentes, a la madurez. El tema es la ética cristiana y el contenido está diseñado teniendo en mente la vida práctica. El bosquejo sencillo que sigue refleja todo eso. Por ejemplo, el creyente maduro está seguro. El creyente maduro es hacedor de la palabra. El creyente maduro controla la lengua. El creyente maduro es único, diferente por diseño. Y el creyente maduro es esperanzado. En capítulo 1 hay 3 características de las cuales un creyente maduro ha de estar seguro. Número 1, el propósito de Dios. Número 2, la bondad de Dios. Y número 3, la palabra de Dios. El universo, el mundo, el estado, la ciudad, el barrio, la manzana, la familia y la vida de uno. Todos funcionan de acuerdo al propósito de Dios. Su actitud ha de reflejar que el creyente reconoce que según el plan de Dios, la prueba de la fe produce paciencia. 1:3. No importa que los judíos creyentes estén en el mundo, un mundo pagano, su sufrimiento también tiene un propósito y le conviene pedirle a Dios la sabiduría para sacarle de la prueba su lección y su bendición. 1:5. El creyente maduro también está seguro de la bondad de Dios y no la duda nunca. La genealogía del pecado empieza a notarse en la concupiscencia de uno mismo. No proviene de Dios. Lo que de Dios viene es toda buena dádiva y todo don perfecto. 1:17. La verdad es que es idolatría pensar de Dios lo que no es cierto. Y la Biblia dice que Dios es bueno. En Salmo 100, versículo 5. Venga lo que venga, Dios es bueno. Finalmente, en capítulo 1, el maduro está seguro de la palabra de Dios, de la revelación que Dios ha dado. El detenerse para estudiar la palabra y el dejar que la palabra le comunique la voluntad de Dios, 1:25, es buena señal de la madurez. Aquí en 1:22 se introduce lo que es el tema de capítulo 2. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. La frase con que termina el capítulo, guárdase sin mancha del mundo, es el tema que se amplifica en capítulo 4. Queda solamente un comentario final de capítulo 1. Se puede reconocer al verdadero creyente maduro por su actitud hacia el sufrimiento y hacia la palabra de Dios. En capítulo 2, los hacedores son los que practican la fe que profesan. El creyente maduro vive conforme a un nuevo sistema de valores. Obviamente, los judíos creyentes recipientes de la carta estaban haciendo acepción de personas. No dejaron de ser hermanos, 2:5, pero habían dejado de amar al prójimo, 2:8. Y necesitaban de esa llamada de atención. La parcialidad que ellos manifestaban demostró también su inmadurez. La segunda parte de capítulo 2 podría resumirse así. Si no hay fruto, es porque no hay fe. La clase de fe que no produce obras no es la fe salvadora.
No hay absolutamente nada aquí en contra de lo que San Pablo enseñaba. La justificación ante Dios es por la fe, no por las obras. Así predicaba Pablo, agregando que la vida cristiana de todos los días tendría que demostrar la nueva vida adquirida. Efesios capítulo 2 y 2 de Timoteo capítulo 3. Santiago estaría totalmente de acuerdo con que la fe salvadora es la que produce obras. Abraham demostró su fe cuando su obediencia le llevó a la montaña para sacrificar a su hijo, 2:21. La doctrina correcta afecta la vida, el deber, el hablar y el andar. Según el capítulo 3, la salud espiritual de un creyente se puede determinar por la lengua. Aquí es donde el autor desarrolla la frase de 1:19, tardo para hablar. La verdad es que Santiago menciona la lengua en cada capítulo de su carta. Mediante el uso del lenguaje figurativa, Santiago explica la necesidad de controlar la lengua, el freno y el timón en 3 y 4, que la lengua tiene la capacidad de destruir el fuego y un animal en 3, 5 a 8, y la necesidad de la firmeza, puesto que de la misma fuente no puede venir agua dulce y agua amarga. Y por otro lado, la higuera no da aceitunas, 3, 9 a 12. El hombre de por sí no puede controlar su lengua, 3:8. Le podría ayudar la sabiduría, que es de lo alto, que es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, 3:17. ¿Con qué razón? Que el salmista dijo, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, 3. Ahora, al llegar al capítulo 4, es necesario quedarse firmes con sus principios de interpretación. Santiago fue escrito a creyentes judíos viviendo en el mundo pagano, pero por lo que se ve en 4, los creyentes habían empezado a adquirir las características del mundo mismo. Las guerras y pleitos de 4:1 no se refieren a batallas entre naciones o estados, ni tampoco a los miembros del cuerpo físico de uno, como el pie contra la mano, etc. No, las guerras estaban entre creyente y creyente, y la causa del espíritu pleitista eran las pasiones, o sea, los placeres egocéntricos. Parece ser otra indicación bíblica de que al creyente no le hace falta el amor propio, aunque la psicología popular dijera que de otro modo. Su falta en el judío creyente de aquel entonces, como en muchos creyentes desde entonces, estaba en dejarse controlar por lo que las escrituras consideran un factor negativo, el egoísmo o el amor propio. En eso se reflejaba aún en sus oraciones. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. 4:3. Se ha dicho que aún es posible pedir lo bueno por motivos malos. Las normas del verdadero creyente son diferentes a los del mundo. La amistad con el mundo es el estar de acuerdo con el enemigo, y eso equivale a traición. Para semejante enfermedad, la receta médica es: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. 4, 7 y 8. El egoísmo también se manifestaba en el hacer planes propios. Vamos ahora
Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá en un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, 4:13. El problema estaba en que debiera de haber tenido la actitud, si el Señor quiere. 4:15. Termina el capítulo con una admonición a quienes sabían suficiente para poder vivir la vida cristiana, aún en el mundo pagano de la diáspora, pero no lo estaban haciendo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. 4:17. No había excusa para la manera en que andaban aquellos judíos creyentes, ni la hay para un creyente mundano hoy. Es muy apropiada la apertura del capítulo 5, después de la admonición en 4:13 a 15, a los que estaban dejando a Dios fuera de su plan de negocios. Solamente que 1 a 5, no se dirige a creyentes, sino a los ricos impíos sobre quienes vendrá el juicio. Ha de haber servido de freno a cualquier judío creyente negociante. La paciencia a la cual Santiago se refiere es la de frenarse o controlarse, la que se le capacita al que sufre de refrenarse de la venganza. La prometida venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son factores animadores, 5:7 a 11. Otros factores animadores son la oración y el canto bíblico en 5:13 y 14. Eso de la oración presenta la oportunidad de aclarar un punto en Santiago no muy entendido y muy mal aplicado. Me refiero a 5:14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En primer lugar, notemos lo que no enseña la porción. No enseña que toda enfermedad es el resultado del pecado de uno. Ese es Juan capítulo 9, versículo 2. Luego, no enseña la doctrina de la extrema unción. El aceite de que se habla aquí es aceite de oliva y no aceite sacramental. Y la palabra ungir, empleada aquí, no es la que se refiere a un sacramento, como ungieron a un rey en el Antiguo Testamento, sino la palabra se podría traducir literalmente aceitar, tal y como uno haría acetando una máquina. No enseña que el uso de medicinas es incorrecto o malo. Efectivamente, se usaba el aceite de oliva como un remedio en aquel entonces. Ahora, sí enseña que un creyente podría enfermarse. Y sí enseña que puede y debe de orar. Y que la oración debe de hacerse en el nombre del Señor, 5:14. Esa frase, en el nombre de, designa a una persona y es en realidad una referencia a todo lo revelado de esa persona. Al pedir algo fuera del círculo definido por lo revelado, es decir, fuera de lo que está de acuerdo a su nombre o a su carácter, y no hay ninguna promesa o garantía de que no lo dará. Sí hay una oración de fe, 5:15, pero la fe siempre es la confianza, sin vacilar, en la revelación de la persona y la obra de Dios. O sea, la revelación de Dios. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hará?
No todos los creyentes se sanan, o nunca habrían muertos en Cristo. Pero se puede orar por cada creyente enfermo. Una palabra final. En Santiago se nota que hay oración por asuntos mentales. Se puede pedir por la sabiduría en 1:5. Hay oración por asuntos emocionales. El afligido debe de orar en 5:13. Ante las necesidades físicas debe de haber oración, 5:14 y 15. Y ante necesidades materiales, Elías oró por la lluvia en 5:17. El creyente maduro ora. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.